Eso es lo bueno del Evangelio, que el Evangelio es en vivo. Claro, porque el Evangelio es poder de Dios y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted sabe que el Evangelio es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Porque cuando la gente conoce a Cristo, el Evangelio es similar a una similar. Eso son con mis palabras, porque la palabra dice otra cosa, el Evangelio. Pero yo he entendido con mis palabras que el Evangelio es similar como a una chispa que se enciende en el corazón del ser humano. Entonces, a medida que tú buscas al Señor, esa chispa va creciendo. A medida que tu hora va creciendo, aunque dentro de ti haya tinieblas todavía. Sí, porque hasta que esa chispa no crezca a la máxima expresión, todavía sigue tiniebla dentro de ti, pero la chispa va alumbrando y apagando todas las tinieblas que están dentro de ti, y alumbrando hasta que tú llegas a la estatura del varón perfecto. Esas son para mí el Evangelio con mis palabras. Sería decir que lo mejor que le puede pasar a un ser humano es conocer a Cristo. Yo me arrepiento de no haber conocido a Cristo antes, por mi orgullo y por mi soberbia que yo tenía en el mundo. Pero gracias a Dios, nosotros somos salvos por aquel que vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuánto lo creen? Por eso lo fuerte al Señor. Vamos a entrar inmediatamente en la palabra. Vamos a ponernos de pie para honrar al Señor con la palabra de Dios. Y vamos a leer Primera de Reyes. Cuando Esmeralda dijo ahorita Segunda de Reyes, yo pensaba que ella iba a leer lo que yo voy a leer. Yo dije, no. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 21. Aleluya. El que no tenga una Biblia, póngase al lado de un cristiano. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero de Reyes, capítulo 21. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbre, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, rey de Israel: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Vino acá a su casa triste, enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Te damos la gloria, Señor. Te honramos en esta tarde, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás aquí en este lugar. Gracias, Señor, porque tú vas a abrir la ventana del corazón de cada uno de nosotros para entender la revelación que tú has traído este día, Señor. Señor, abre los oídos espirituales para nosotros entender la revelación y la iluminación del cielo a este pueblo, Señor. Señor, declaramos, Padre Celestial, que cada uno de nosotros saldrá diferente de este lugar, que cada uno de nosotros saldrá con una visión diferente, con una visión nueva, Padre Celestial, con un espíritu fortalecido, Padre Celestial, Padre, con un espíritu transformado, Dios mío, Señor. Aleluya. Padre Santo, tú eres el Santo de Israel. Tú has visitado este pueblo para traer sanidad. Yo sé que tú has visitado este pueblo para traer liberación, que tú has visitado este pueblo para romper las cadenas, padres, del cautiverio, Dios mío. Aleluya, bendecimos este tiempo, Padre Celestial, crezca, que tú crezcas cada día más en mí para yo menguar.
Señor, para yo poder, Padre, compartir, Padre, el manjar que tú nos mandas del cielo, Señor. Gracias, Padre Celestial. Presentamos, Padre, esta predicación, pero que no sea yo, sino que sea tú, Señor, que la predique en el nombre de Jesús. Amén. Póngase, puede sentarse. Ustedes han leído mucho este pasaje bíblico de la viña de Nabot, ¿verdad que sí? Esta era una viña y una heredad que tenía Nabot, y esta fue una situación muy difícil, porque todos pasamos situaciones difíciles. Yo sé que en este tiempo hay muchas personas que están pasando situaciones difíciles, y nosotros oramos por las situaciones que muchas personas están pasando. Personas que han partido con el Señor, familiares, personas también que tienen niños enfermos, madre enferma, padre enfermo, personas que le han diagnosticado cáncer, que le han diagnosticado problemas de enfermedad. Pero en el nombre poderoso de Jesucristo, la palabra de Dios dice que mas Él herido fue por vuestras rebeliones, molido, y por sus llagas nosotros fuimos cada uno curados. Así que yo le exhorto a cada persona, no importa quién sea que lo esté viendo, que lo esté escuchando. Hay tiempos difíciles, pero el Señor está con cada uno de nosotros. Amén. Y voy también a predicar un tiempo difícil y una situación difícil en este capítulo de Primera de Reyes, capítulo 21. Esta fue una situación muy difícil que podemos encontrar con uno de los reyes más perversos en toda la historia de Israel. Uno de ellos se llamó el rey Acab. Un rey que le dio la espalda a Dios, pecando, haciendo lo malo delante del Señor. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Este hombre anduvo en los pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, y adoró. Estamos hablando de un hombre que edificó un templo de Baal en Samaria, hizo una imagen de acera y provocó la ira de Jehová, Rey Dios de Israel. En una ocasión vino el rey y el profeta Elías Tisbita, que era el profeta en ese tiempo, le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es decir, el acontecimiento que pasó en ese tiempo fue un acontecimiento provocado, porque a veces el pueblo de Israel provocaba las situaciones, provocaba el enojo del Señor, provocaba que el Señor le diera la espalda. Pero no era que el Señor le daba la espalda, sino que ellos le daban la espalda al Señor, provocándolo a celos y a iras, adorando dioses paganos. Por haber hecho esto, esta alianza con lo malo, vino respuesta inmediatamente del profeta malo y perverso. Esto es lo que pasa cuando un cristiano hace alianza con las tinieblas. Viene sequía a su vida, sequía espiritual, viene sequía a su casa, viene sequía a su familia. Y no tanto eso, la consecuencia, el pueblo en ese tiempo pagó la consecuencia de un rey malo. En una ocasión yo le dije a una persona, cuando ganó Donald Trump, nadie quería saber de Donald Trump, y perdónenme porque yo no soy político ni hablo de política, pero quiero dar este testimonio. No un testimonio, sino más bien algo que la palabra dice que hay muchas personas que no entienden. ¿Quién es el
que pone reyes y quita reyes. Daniel se lo dijo cuando le reveló el sueño a Nabucodonosor. De acuerdo a cómo el pueblo se comporta, Dios le pone el rey de acuerdo al comportamiento del pueblo. Y una persona comenzó a maldecir a ese hombre. Yo le dije, no maldiga a ese hombre, porque ese hombre está puesto ahí porque Dios es el que lo permitió. Entonces a veces hay personas que producto del desconocimiento, para no decir ignorancia, porque a veces nosotros desconocemos y siempre utilizamos la palabra ignorancia, que no me gusta utilizarla porque para mí no hay nadie ignorante, sino más bien palabras que desconoces informaciones y quizás todavía no están al tanto de ellas, porque todos somos semejantes al Señor y todos somos inteligentes. Amén. Entonces yo le dije a esa persona, ten mucha cuenta con lo que tú digas, porque Dios es el que pone reyes y quita reyes. Ahora, ¿por qué yo hablo de esto? ¿Por qué Dios le dio este rey malo a ese pueblo en ese tiempo, en ese mismo tiempo? Porque el pueblo también se apartó del Señor. El Señor es tan poderoso y tan misericordioso que si tú te apartas de Él, que si tú haces todo el pecado que pueda existir en la vida, hay un solo pecado que es imperdonable y es la blasfemia del Espíritu Santo, pero después todas las cosas son perdonadas. Pero el hecho de que la palabra de Dios diga que todo es perdonado ante los ojos de Dios, no te da luz verde para tu pecar. Más bien, tener por temor la palabra dentro de tu corazón y guardarla dentro de ti y temerle a Jehová por las consecuencias que podemos acarrear cuando pecamos. Hermano, lo peor, como dije al principio, que lo mejor que le puede suceder a un ser humano es conocer a Cristo. No sé si hay personas que conocen al Señor en este lugar. Visitas. Cuando tú conoces a Cristo, es una llama que se enciende dentro de ti. Una vez le dijo el Señor a la mujer samaritana, y esa agua que salta para vida eterna, esa agua que salta para vida eterna, esa es el agua que nos mantiene vivos alabando al Señor. Aunque tú no la sientas, el agua está ahí. Aunque tú creas que el agua está estancada, el agua no está estancada, sino que está esperando que tú puedas batirla, esa agua, para que el Espíritu de Dios comience a fluir ríos de agua viva en tu corazón. Porque somos nosotros que provocamos que el agua que salta para vida eterna haga el efecto. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacerlo todo. Usted tiene que hacer el trabajo que le corresponde. Aleluya. Pero eso no la predica, hermana. Me estoy yendo por otro lado. Aleluya. Entonces este rey comenzó un reinado con el pie izquierdo. Comenzó un reinado adorando Baales. Comenzó un reinado haciendo imágenes de acera. Comenzó un reinado casándose con una mujer impía. Comenzó un reinado fuera de la voluntad del Señor. Por eso es que Dios insiste mucho al creyente a que no haga yugo desiguales. ¿Por qué? Porque usted no puede vivir, hacer yugo con las tinieblas. ¿Por qué le llaman yugo desiguales? Le explico. Mire, en el campo, cuando están arando, ponen dos bueyes, ¿verdad? Y dentro, aquí arriba lo que ponen, un yugo, ¿verdad? Entonces, si hay uno chiquito y uno más grande, ¿quién va más forzado? ¿Entiendes? Entonces el grande es el que recibe a Cristo, y el que no recibe a Cristo es el más chiquito, y el que va forzado es el cristiano. ¿Por qué? Porque es que tiene que orar para que esa persona se convierta. Es que tiene que orar para que esa persona deje lo malo que está haciendo. Usted quiere que venga a la iglesia y él quiere estar metido en la biblioteca. Él quiere que venga a la iglesia y quiere ir al party. No, que el sábado hay party. Y usted orando para que venga a la iglesia. Entonces usted va forzado. Claro, aleluya. Entonces, este rey comenzó con el pie izquierdo. Entonces, la presencia de Dios se esconde cuando eso pasa.
¿Cómo así, varón? Varón, ¿cómo que la presencia de Dios se esconde? Claro. El portador de la presencia de Dios, ¿qué pasó con el portador de la presencia de Dios? Cuando Elías Tisbita hablaba, ¿qué era lo que decía él? Vive Jehová, que en cuya, es decir, que era el que portaba la presencia de Dios. Es decir, que el Señor, después que cerró los cielos, que no hubo agua, lo escondió en el arroyo de Querí por un tiempo. Si usted se pone a leer Primera de Reyes capítulo 16 en adelante, se va a encontrar con todos esos acontecimientos. El portador de la presencia se esconde en el arroyo de Querí. Entonces, escaseándose no solamente la presencia, sino también escaseándose el pan de vida, que era la palabra de Dios. Porque cuando el ser humano le da la espalda al Señor, escasea la presencia, escasea la palabra y escasea la vida. Sea en un pueblo, sea en la congregación, o sea donde sea que se le dé la espalda al Señor. Se escasea inmediatamente, la presencia se esconde. Así como se escondió. Mire lo que dice. Aquí dice: el portador de la presencia, Dios lo escondió en el arroyo de Querí. Entonces escaseaba la palabra y escaseaba la presencia. Y cuando se escasea la presencia y se escasea la palabra, lo que viene a la vida es ruina total. ¿Cuántos dicen amén? Después de un tiempo, el profeta aparece. Entonces el profeta Elías regresa. La presencia vuelve y regresa donde el rey Acab. Pero no fue para bendecirlo, ni para habitar tampoco. Regresa para demostrarle al rey que el que tiene el poder es Jehová. Entonces lo reta. Y le dice, entonces el profeta Elías regresa acá para reunirse en el monte Carmelo. Y le dijo: mira, trae los 450 profetas de Baales y los 400 profetas de Acera que tú tienes, y vamos a reunirnos en el monte Carmelo y vamos a ver quién es el que tiene el poder. Oiga qué escenario. Oiga qué escenario. Mira hasta dónde Dios le da la oportunidad al hombre para poder salvarlo y que se arrepienta. Para que ese hombre pueda entrar en razonamiento. Miren lo que hace el Señor. Traigan los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. 850 profetas. Y ya usted sabe lo que pasó. Comenzaron el rito. Y después de cierta hora comenzó Elías a burlarse de ellos. Que si dónde estaba el Dios de ellos, que si era que estaba durmiendo, o si no, que se había ido para una fiesta, o porque no aparecía en ninguna parte. Entonces, esto era para darle a entender que el poder estaba en Jehová y no en los Baales. A veces hay personas que vienen a la iglesia y creen que el poder se encuentra en los afanes de la vida. Hay personas que se creen que el poder se encuentra en hacer mucho dinero. Hay personas que creen que el poder es estudiar mucho y hacerse superdotado y lograr cosas materiales. Ahí no es que está el poder, y eso no es malo. No voy en contra de eso. Eso no es malo. Todo el que tenga la oportunidad de capacitarse es una bendición. Pero el poder no está ahí. El poder está en Dios. Dígale al que está a su lado: el poder está en Dios. Dígaselo otra vez: el poder está en Dios. Sí, porque solamente en Él es que está nuestro refugio y nuestra fortaleza. Entonces Elías ora para que llueva, y aún así este rey perverso no se arrepiente. No se arrepiente hasta este momento, porque eso no sigue ahí. Ahora el rey Acab se antoja de la viña de Nabot. Ahora vamos a entrar a la prédica. Se antoja de una viña que está al lado del palacio. Se antoja de una viña de un pobre hombre que lo único que tiene es eso. Un rey que todo lo tiene. Porque el rey en ese tiempo, los reyes de ese tiempo eran monarcas. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Ley batuta
y constitución. Lo que él diga era lo que había que hacerse, o si no, para la guillotina. Sí, en ese tiempo era así. En ese tiempo. Porque ahora los monarcas que hay, los monarcas de ahora, son potalitas de muñequito. Que no son, comparados a los de antes, son potalitas. Para poner un huerto de legumbres. Oiga la propuesta que le hace. Sígame con cuidado. Sígame con cuidado y usted verá lo que usted va a entender esta palabra, que está hermosa, sabrosa y deliciosa para nuestro espíritu. Mire, él quería comprarle, cambiar, hacer un intercambio, un trueque. Mira, yo te voy, dame esa viña, dámela, que yo te voy a dar otra viña. Y si tú tienes una viña, ¿para qué tú quieres otra viña? Yo te voy a dar una viña mejor. Oiga qué táctica la del enemigo. Te voy a dar una viña mejor que la que tú tienes. O si tú no quieres esa viña, yo te doy un dinerito. Tú me la das. Lo que yo quiero hacer es un huerto en esa viña. Es decir, él quería acoger la viña y cortar todas las vides que había ahí, entonces sembrar otra cosa. Entre el huerto y un viñedo hay una diferencia grande, porque los huertos, aunque se siembran hortalizas, vegetales, frutas, verduras y todas aquellas cosas que se pueden alimentar, se hacen en el terreno. Pero el huerto tiene algo diferente, porque el huerto es cerrado, cercado. Pero el viñedo es campo abierto. Son dos cosas muy diferentes. Hay limitaciones cuando tú cercas un terreno que cuando tú lo dejas campo abierto. ¿Usted no ha visto esos viñedos? Que usted se le pierde la vista cuando usted lo ve, de tan grandes que son. Pero usted ve un huerto y es como un invernadero. Un invernadero, ¿sabe cuáles son invernaderos? Que es un invernadero cerrado y con delicadeza, pero tiene limitaciones, porque en el invernadero se mantienen las frutas y de ahí se siembra para otro lado. ¿Me van siguiendo? Sí. Qué bueno. El huerto es una parcela de tierra cercana donde cultivan flores, vegetales, hierbas, árboles, frutas y nogales. Y el viñedo, como dije, es una parcela a campo abierto donde se cultivan las uvas para el vino. Aleluya. Vamos a Levítico 25, 23. No se puede poner en verano. Ok. Vamos a hacerlo desde aquí. Vamos a hacerlo todo. Levítico 25, 23. Para los que llevan anotaciones, anótelo. Y quizás en su casa usted lo lee mejor y Dios pueda revelarle algo más de lo que Dios le va a dar aquí hoy. ¿Verdad que sí? Levítico 25, 23 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, pues vosotros forasteros y extranjeros sois conmigo. ¿Qué quiere decir el Señor con esta palabra? Que la tierra que Dios le dio a su pueblo, la heredad que Dios le daba según las leyes de Moisés, no se podían vender. La heredad no se vendía, solamente se podían alquilar por un cierto tiempo. Entonces por eso fue que Nabot tenía ese verso bíblico en su corazón y no se dejó manipular por el rey. Me está diciendo que lo que tú heredaste del Señor no se negocia. Oiga bien, me está diciendo que lo que tú has heredado del Señor no tiene negocio con nada. ¿Por qué? Porque si Nabot se le paró al propio rey y le dijo que Dios me libre de darte la heredad de mis padres a ti, me está diciendo que el tiempo de oración no se negocia con nada. Usted sabe también lo que me está diciendo Levítico 25, 23. Me está diciendo que el estudio bíblico diario no se negocia con nada. Gloria a Dios. Me está diciendo que la asistencia aquí en la iglesia, los días de culto, no se negocia con nada. Me está diciendo, oiga esto, hermano, Cristo vive. Me está diciendo que el llamado que usted tiene
sea para lo que sea que Dios lo haya llamado, eso no se negocia con las tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, Dios te da una heredad, y esa heredad tú la tienes contigo dentro de tu corazón. Por eso es que el Señor es celoso. Por eso es que el Señor es celoso. La palabra dice que Dios es celoso. Celoso. Por eso es que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y este templo hay que cuidarlo. Vámonos a otro verso bíblico. Primera de Corintios 3, verso 17. Y vamos a leerlo con cuidado. Tres 17. Aleluya. Dice la palabra de Dios: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a... Vamos a repetirlo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Usted dirá, varón, pero ¿cómo es que pasa esto? ¿Cómo se destruye el Espíritu Santo? ¿Cómo se destruye el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo se destruye? Porque quizás hay personas que se preguntan esa pregunta y no saben cómo se destruye el templo. ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Su cuerpo. Si hace alianza con el mundo y tú estás poniendo la heredad al servicio del maligno, cuando tú haces alianza con el mundo, tú estás poniendo la heredad tuya, tu heredad, tu cuerpo, tu conocimiento, tu intelecto, el don que Dios te dio, al servicio del pecado, al servicio del maligno, al servicio de aquel que quiere hacer cosas que no le agradan al Señor. Esto fue lo que hizo Acab, rey de Israel. Si tú entregas tu heredad al servicio del pecado y entregas tu heredad al servicio de los placeres, ¿qué va a pasar con tu vida? Venir enfermedades. Porque hay personas que entregan su cuerpo al servicio del placer, al servicio de la carne. Por eso es que el Señor nos llama a que nosotros estemos apartados por completo. Es por completo. No es un 50%, que es un 50% un cristiano de pantalla, un cristiano de la secreta. El Señor conoce a los cristianos de la secreta, que hoy están aquí y mañana están bebiéndose un traguito con el hermanito en un party. Alábalo, hermano, alábalo, que él vive. O aquí no existe nada de eso. Solamente la iglesia de Ezequiel Molina. Gloria a Dios. ¿Cómo se destruye la heredad? Cuando tú entregas tu cuerpo al pecado, a la maldad. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se destruye cuando tú usas tu cuerpo para usarlo en cosas prohibidas y en cosas que a Dios no le agradan. Imagínese usted cree que una persona que se da un humo todos los fines de semana está guardando el templo del Espíritu Santo? ¿Usted cree que una persona que use droga, que use sustancia prohibida, está guardando el templo del Espíritu Santo? ¿Usted cree que una persona que vive en fornicación y en fornicación, para no exaltarlo ni extender esa palabra, es templo del Espíritu Santo? Entonces usted destruye el cuerpo del Espíritu Santo. El cristiano tiene que tener la responsabilidad muy grande con su cuerpo. Tiene que tener una responsabilidad muy grande con su cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando usted vive una vida sana, saludable, y la palabra lo dice. Mire, yo tengo un amigo adventista
que tiene aproximadamente como casi 90 años. Y yo quisiera que usted vea ese hombre. Ese hombre lo que come, ese hombre tiene un huerto en su casa. Mire, ese hombre come legumbres, verduras. Y ese hombre, oiga lo que yo le voy a decir. Ese hombre lleva su salud de acuerdo conforme a la palabra de Dios. Uno del séptimo día. Yo quisiera que usted lo vea ese hombre. Y ese hombre, él siempre me compartimos lo de la Biblia. Él siempre me llama y me dice: varón, tengo algo para que hablemos de la palabra. Él con su sábado, y él me respeta, yo lo respeto, pero compartimos lo más importante, que es la palabra de Dios. Entonces, él es radical con su cuerpo. Él dice que él se acuesta temprano, a las 8 de la noche le está durmiendo, que él tiene que dormir sus 8 horas. Él no se da hartura de arroz. No. Él no permite que la glucosa de la sangre suba. Claro, hermano. Le voy a decir por qué. Porque uno tiene que aprender. Mire, la glucosa en la sangre es lo que provoca todas las enfermedades cuando tú comes muchos carbohidratos refinados. Entonces, si tú vas a un lugar, yo escuchaba a alguien que hablaba de eso y él decía: tú entras a un supermercado y lo único que sirve del supermercado es lo que está pegado del supermercado. Todo lo que está en el medio del supermercado no sirve. Yo le digo: ¿pero por qué, varón? Porque de este lado está la verdura, de este lado está la fruta, allá están las carnes, y de este lado, pero en el medio está el pan, está el azúcar, está él. Y hermano, él tiene razón. Y él tiene razón. Entonces, ¿por qué hay tanta enfermedad en la iglesia? Porque el hombre no cuida el templo del Espíritu Santo. Hay personas que vienen a la iglesia y están locos por salir porque tienen un plato de arroz guardado allá. La verdad, un chicharrón. Y háblale de comerle plátano y víveres. Se reías, hermano. ¿Tú sabes por qué? Porque hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Te tiene que cuidar. ¿Por qué hay tantas personas con diabetes? La diabetes es el número 1, problema de taquicardia, problema. Usted va al médico y ya usted es prediabético. Inmediatamente usted es prediabético. Usted va al médico y ya tiene la presión alta y hay que medicarlo. Usted va al médico y todo el mundo tiene colesterol. Dígame. ¿Y a dónde vamos a llegar? Entonces, hay que educarse. ¿Cómo? Con la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Dios quiere que nosotros cuidemos el templo del Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros vivamos sanos, que vivamos una iglesia sana, sin enfermedades. Oiga, yo le voy a decir algo, y esto es de parte mía. Yo creo que si nosotros, el cuerpo de Cristo, vive una vida y se alinea de acuerdo a los mandatos bíblicos, conforme a lo que nosotros comemos, tenemos que orar menos para que Dios sane. Claro, es la verdad. Porque cada vez que se le sube la presión, usted se pone chivo, porque usted sabe que le puede dar un infarto. Cada vez que el azúcar está alta, usted se pone chivo. Inmediatamente se comienza a tomar mucha agua para que baje esa glucosa. Y no hay forma. Entonces, la educación, así como Dios nos manda, por eso es que el Señor dice en su palabra que la gente perece por falta de conocimiento. Cuando usted comienza a conocer su cuerpo, usted dice: espérate, este es el templo del Espíritu Santo, yo no lo voy a meter 2 libras de chicharrón, yo me voy a comer una cuarta. Este es el templo del Espíritu Santo. No me voy a comer 3 platos de arroz, me voy a comer 2 pedacitos de guineo y un chile de queso. Hermano, usted me disculpa, a mí me gusta predicar así, con cosas. Porque esa es la realidad. Es la realidad. Hay personas que comen pica pollo todos los días, los chinos todos los días. Y es grasa a la tubería del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo? Dañando el templo del Espíritu Santo de Dios. Yo he escuchado pocos predicadores hablando de eso. A mí me gusta hablar y me gusta predicar de lo que la gente vive. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que nosotros
aprendamos a vivir conforme a la palabra. No solamente venir a la iglesia como un rito semanal, no. Usted viene a recibir la palabra de Dios aquí para que usted la ponga en práctica en la semana. Para que usted ponga en práctica lo que usted aprendió aquí. Aleluya. Para que usted aprenda a vivir. A vivir. Usted recibe esta palabra de Dios. Usted se está riendo de lo que yo le estoy diciendo. Pero es la verdad que yo le estoy hablando. Sí, es la verdad que le estoy hablando. Yo me he topado con gente. Una vez yo fui a hacer un trabajo en Samaná, como en el 2009. Y cada vez que yo le preguntaba la edad, 90 años, 70, 80 años. Y yo, ¿pero qué es lo que comen esta gente? Sí, porque fui a hacer un trabajo ocular allá. Entonces, tú sabes que por protocolo, tienes que preguntarle la edad. Porque para tú poder ver de cerca, después que tú pasas de los 40 años, necesitas bifocales para tu ver. Y de acuerdo a la edad que tú tengas, entonces yo le preguntaba la edad y me decían 80, 90, no había uno de 60, eran todos jovencitos. Y yo, Dios mío, yo me voy a mudar aquí. Esta gente no se pone viejo. Sí, hermano, se lo digo con honestidad. Oiga, 90, ¿por qué? Porque ellos cuidan. Y la gran mayoría de esa gente son cristianos, servidores del Señor, pero ellos se cuidan. Es que uno tiene que cuidarse. Gloria a Dios. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 1. Primera de Reyes. No, capítulo 21, perdón, verso 2. Dice: y acá habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbre, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella una viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Verso 3 dice: y Nabot respondió acá: guárdame de Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. La lealtad del cristiano tiene que ser probada como fue probada con Nabot. En este tiempo el rey era un monarca, y todo lo que el rey deseaba, había obligatoriamente, bajo cualquier circunstancia, había que cumplirle los deseos. El rey era el monarca y era el único que tenía potestad sobre el pueblo. Algo impactante es que Nabot sabía que con la palabra del rey no se jugaba. Aún así, oiga esto, me encanta esta historia, le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque él se paró y le dijo: no, Señor, al mismo rey. Es decir, que él sabía lo que él tenía. Usted tiene que saber lo que usted es en Cristo. Usted tiene que saber que usted no es cualquier cosa. Usted tiene que saber que cuando usted ora, los demonios tienen que irse. Usted tiene que saber que cuando usted comienza a orar, porque la palabra de Dios dice que los oídos de Dios solamente escuchan la voz del justo. ¿Usted se considera justo? Entonces usted tiene que saber quién es Dios. Entonces yo estoy viendo la historia de este hombre, de Nabot. Y ese hombre se paró en 2 pies y le dijo que no al rey. Le dijo: no, Señor, Dios me libre, Dios me guarde de darte la heredad de mis padres. La intención del rey era hacer un cambio que no tenía sentido, un cambio porque había algo, una esencia dentro del huerto que él quería, para hacer un huerto y para eliminar el viñedo. La misma presión que fue aplicada en Nabot es aplicada en nosotros con la fuerza de las tinieblas para comprometernos con las convicciones nuestras de la fe. ¿Cómo así, varón? La presión que nosotros a veces usamos en nuestra convicción espiritual a veces es confrontada con la presión del mundo. Entonces hay personas que quieren traer sus convicciones a nuestra vida de fe, no sabiendo que la palabra de Dios dice que en vez
que nosotros seamos influenciados por ellos, nosotros tenemos que influenciarlos a ellos para que ellos vengan a nosotros. La influencia tiene que estar sobre el Hijo de Dios. Usted no puede bajo ninguna circunstancia dejarse influenciar por nada de lo que usted vea en el mundo. La palabra de Dios dice: el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si, oiga lo que le voy a decir, si a usted le gusta, oiga esto, si a usted le gustan las cosas, todavía cosas en el mundo, dígale a Dios que se la quite. Dígale a Dios. Dígale a Dios, oiga lo que le voy a decir, dígale a Dios que se la quite para que usted sea un cristiano cada día más honrado delante del Señor. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que todavía le aman las cosas del mundo. La Biblia dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuánto el amor del Padre está en los que están aquí? Solamente en 2 personas. Es decir, que todos están en el mundo. Gloria a Dios. Eso fue una batalla hasta la muerte, hermano. Y usted sabe cómo terminó Nabot. Fue una batalla hasta la muerte. Así también la batalla que peleamos es hasta la muerte. Porque cuando Dios llama, esto es hasta la muerte. No hay vuelta atrás. Así que si usted piensa coger una vacacioncita, no lo piense, no lo haga. Aquí no se puede coger vacaciones. El cristiano tiene que ser cristiano sin vacaciones. No, el cristiano no puede tener vacaciones. No puede tener vacaciones. Porque tú no sabes si el día que tú cojas las vacaciones, venga Cristo. Porque el día que cojas las vacaciones, y dice la palabra en Apocalipsis, al 3, hay de lamento, hay de los moradores de la tierra. Hay de los moradores de la tierra. Hermano, mire, esto es serio. El evangelio es serio. No se puede jugar con el evangelio. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es Cristo en usted, el que redimió, el que vino y que pagó. Con el evangelio no se juega. Si usted dio el paso de venir a servirle al Señor, manténgase firme. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó con lazos de amor. No se vaya para que Dios lo llame con lazos de dolor. Yo conozco testimonios de personas que han estado en la iglesia y porque todavía aman el mundo, cogen sus vacaciones. Entonces Dios tiene que quebrantarlo. Yo conozco un hombre que tuvo un accidente y le cortaron una pierna. ¿Por qué? Porque le servía al Señor. Entonces, porque todavía amaba las cosas del mundo, eso lo llamaba, te atrae. Y era una batalla que ese hombre tenía. Por eso yo le digo que si usted todavía tiene algo que le gusta del mundo, dígale a Dios que le quite todo lo que le aborrece. ¿Por qué? Porque lo más importante es servirle a Dios con un corazón limpio, con un corazón sano. Porque cuando usted tiene un corazón sano, solamente la mano tiene los ojos en él. Solamente usted está loco porque llega el domingo para venir a adorarle. Usted está loco porque llega los viernes para comenzar a escuchar la prédica. Usted está loco porque el grupo de alabanza comience para usted comenzar a adorarlo. Pero cuando hay todavía cosas ahí, usted viene por cumplir. Solamente por cumplimiento, para que el pastor diga que usted no vino, usted dejó de venir. O para que él diga que usted vino, para usted cumplir con una asistencia. Porque dentro de la iglesia evangélica hay muchos visitantes que no son cristianos, pero les gusta el evangelio. Pero son visitantes que vienen los domingos y se sienten bien, pero no se comprometen con el Señor. Entonces yo le exhorto, comprométase con el Señor, porque ya Él se comprometió con usted. Ya Él se comprometió con usted. Él tiene un compromiso contigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora bien, esto es una pregunta personal. Si acá tenía una viña mejor que la que Nabot tenía, ¿para qué quería la viña él de Nabot? ¿No les haya raro eso a usted? Que yo le diga a Esteban, tú tienes una viña, dame esa viña, que yo tengo una mejor. ¿Cuál sería la respuesta de Esteban? Pero si tú tienes una, ¿para qué tú quieres otra?
¿Verdad que sí? Como que no hace sentido lo que está diciendo. Yo te voy a dar una milla mejor, yo quiero esta, la tuya, la que yo quiero. ¿Sabes por qué él quería la de Nabot? Porque Nabot era un siervo de Dios. Y él quería la del siervo de Dios. Porque el diablo no anda atrás de la persona que no le sirve a Dios. Ya esos son de él. Ya eso lo tiene él. Sí, hermano. El diablo anda atrás de personas bendecidas, que la luz de Cristo le sale, y entonces esas son las que a él le molestan. Sí, hermano. ¿Ustedes creen que el diablo va a andar atrás de uno que está tirado borracho en la calle? Ya ese de él. Ya ese de él. Porque si Cristo viene y dice no se queda, los borrachos no entran al reino de los cielos. Él anda atrás de los que se arrodillan. Él anda atrás de los que dan fruto. Él anda atrás de los que dan testimonio. Él anda atrás de los que alaban. Y él anda atrás de los que no le hacen coro, como dice, a la perversidad. Pero los que son perversos, esos son de él. Él anda atrás de la persona que se aparta. Él anda atrás de la persona que no sigue el sistema. Él anda atrás de esas personas. De esas personas que él anda atrás. ¿Y cuáles son esas personas? Todos los que estamos aquí. Que buscamos al Señor. Que nos desvelamos con Él buscándolo, que no adoramos Baales, que no adoramos cosas del mundo, que no andamos como anda la gente con la mente entenebrecida. El diablo anda atrás de esos que tienen la mente limpia, que le adoran a Dios, porque los que tienen la mente en tinieblas ya son de Él. Él no se preocupa por ellos, Él se preocupa por nosotros. El problema de eso somos nosotros. Gloria a Dios. Cada cristiano lavado por la sangre de Cristo es un tesoro andante. Cada cristiano, voy a repetir, lavado por la sangre de Cristo es un tesoro andante. Por eso es que cuando tu matrimonio está feliz, ahí es que le gusta trabajar. Y voy a hablar un poco de esto. Cuando tu matrimonio está feliz, ¿qué fue lo que Dios hizo? Lo primero que Dios hizo fue un hombre y una mujer, ¿verdad? Él hizo una familia, un hombre y una mujer. Entonces, las iglesias están constituidas por familias. Entonces, si la familia se destruye la iglesia. Si el enemigo entra a la familia y acaba y destruye, entonces, ¿qué va a venir? Descomposición social. Descomposición social porque uno se va para un lado y el otro se va para otro lado. Entonces el orgullo y el egoísmo. Entonces los hijos se van a alimentar del orgullo del padre y del egoísmo de la madre. Entonces por eso es que el enemigo ataca a la familia. Entonces por eso es que uno tiene que cuidar su viña. Los hombres tienen que cuidar su viña y la mujer tiene que cuidar su viña. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre le manda a una persona encantadora y que te haga sentir bien. Y con palabras bonitas quiere conquistar tu corazón para que tú quites tu mirada de Jesucristo y de tu esposo. Porque eso no hace el diablo. Uno tiene que saber. Miren, yo le voy a decir una cosa. El diablo tiene algo que él cree que la gente... Él quiere darle a entender a la gente que él no existe. Pero las obras de él existen y esos son los que lo delatan a él. Claro que sí, porque son las obras que delatan al ser humano. Si usted es una persona recto y es una persona con criterio, eso te delata. Si tú eres una persona charlatán, mentiroso, embustero, eso te delata. Entonces, si tú eres una persona cristiana, una persona que ama las cosas de Dios, hermano, oiga lo que le voy a decir. No hable mucho de Cristo. Hable de Cristo lo necesario, pero haga más para Cristo. ¿Por qué? Porque yo he visto muchas personas que hablan mucho de Cristo y su comportamiento es diferente a lo que dicen. Claro, conozco personas, no en esta iglesia. Tengo muchas amistades. Conozco personas, ¿sí? ¿Por qué? Lo digo porque tienen al Señor, ay, que el Señor por aquí, que el Señor por aquí, pero en la conducta de ellos no me dicen a mí que ellos viven lo que dicen.
Es mejor hablar menos del Señor y hablar con la conducta y el testimonio. Es mejor, porque hay personas que pasan el día entero hablando de Cristo y el comportamiento de ellos no es ni el 10% de lo que dicen. Hablar menos de Cristo, hable lo necesario. Todo tiene su tiempo. Imagínese usted, que usted está en el trabajo y llega un despacho que dice: mira, Cristo te ama, que esto, que Cristo, que lo otro. Tú estás ahí para hacer otra cosa. Va a llegar un momento de que tú le vas a hablar de Cristo a esa persona, que te va a notar. Digo: ven acá, muchacho, yo veo que tú eres diferente aquí, ¿verdad? Veo que tú eres una persona de principio y de moral. Tú eres por casualidad cristiano. Tú visitas alguna iglesia, entonces tú lo vas a agarrar por ahí mismo. Esa va a ser la carnal. ¡Claro! Esa va a ser la carnal. Yo, espérate, mi hermano Gregory es un hombre diferente. Ya Gregory antes era unos paris tremendos, pero ahora es diferente. Oye, me gustaría ir a la iglesia que visita a mi hermano Gregory. Me gustaría ir a esa iglesia porque ya Gregory no es el mismo. Ya Gregory es un hombre que le teme al Señor, que no hace lo que hacía, que no bebe lo que bebía y que no habla como hablaba. Ya él habla diferente. Eso habla más que usted pase el día entero hablando de Cristo. Por eso es que los judíos, hay un mandamiento que dice: no tome el nombre del Señor en vano. Y para los judíos mencionar el Shaddai es sagrado. Es sagrado. Se lo digo porque duré muchos años trabajando con los judíos. Ellos me explicaron por qué no se puede mencionar el nombre de Dios. Como nosotros los gentiles hablamos tan fácil del Señor de una manera, porque hay gente que habla de Dios de una manera y están en pecado y viven haciendo atrocidades y le atribuyen todas sus cosas al nombre del Señor. Y acuérdese que Dios es santo. Pero vamos a seguir con el tema porque, aleluya. Por eso es que cuando un matrimonio está feliz, el diablo quiere destruirlo. Busca la manera de destruirlo. Busca la manera de levantarse algún problema para destruir ese hogar. Aleluya. Es un instrumento que él utiliza, sea el hombre o sea la mujer. Busca un instrumento para dañar esa familia, para destruir ese hogar. Por eso yo le exhorto, hermano, cuide su viña. Cuide su viña. ¿Cuál es su viña? Lo que Dios le ha puesto en su corazón. Lo que Dios le ha puesto que es su familia. Cuide su viña. Cuide sus hijos. Instrúyalo en la palabra. Y si usted es cristiano y su esposo no es cristiano, dele ejemplo. No quiera traerlo a la iglesia obligado, porque el que conduce a la verdad es el Espíritu Santo. Él es el que dirige a la verdad, a toda verdad. Solamente le queda orar. Porque yo he visto personas que quieren traer a los esposos a la mala. A la mala. Yo conocí una persona en la iglesia de Tomás, allá en Santiago, que hizo bautizar al esposo a la mala. Él no quería bautizarse, pero como él era una persona que obedecía, yo no, ¿qué es lo que hay que hacer? No, sumergirte en las aguas. Y él se sumergió en las aguas, pero vive su vida igualito, como si nada, y lo hizo para complacer. Y eso es muy delicado. Cuando usted se bautiza, usted se está bautizando para arrepentimiento de pecado, y usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, no para complacer a nadie. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dígaselo, cuida lo que Dios te ha dado. Dígaselo a su hermano, dígaselo. Cuida lo que Dios te dio. Cuida lo que Dios te dio. Cuídalo. Acuérdate que Dios quita. Acuérdate que Dios quita también. Tú eres un mayordomo de lo que Dios puso en tu mano. Acuérdate que Dios quita. O no quitó a Saúl. Y ese sí le fue mal. Al ungido de Jehová. Al que Samuel lloraba. A ese también Dios lo quitó.
porque le dio la espalda a Dios. Primera de Timoteo, ya casi estamos terminando la primera parte. 6:20. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo en la fe. Dice así, verso 20: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Dios le dice a la iglesia: guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Oiga eso. Oiga cuando Pablo le dijo eso a Timoteo, que usted se imagina, ni se pensaba que iba a existir todo lo que existe. Y dice el verso 21: la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Este es un tiempo donde se está viendo mucho esto, donde la ciencia se ha aumentado tanto y se está poniendo más atención a la llamada ciencia que le dijo Pablo a Timoteo. Mírenlo ahí. Pablo le dijo a Timoteo: a la ciencia. ¿Qué ciencia había en ese tiempo? ¿Qué ciencia había cuando Pablo existía? Ellos no había celulares, ellos no había jipeta, ellos no había carros Tesla, ni había aviones. Pero miren lo que le dice, la llamada ciencia. Entonces, él está diciendo: quiten los ojos de la ciencia y pongan los ojos en aquel que murió por ustedes. Entonces, en ese tiempo la gente tiene los ojos más en la ciencia que en la iglesia, que en Jesús, que en el Salvador. No descuide lo que Dios ha puesto en ti. Gloria a Dios. En este tiempo se está viendo mucho esto, donde la ciencia se ha aumentado y se le está poniendo más atención a la ciencia que a la fe. Pablo le está diciendo: ten cuidado, Timoteo. La llamada ciencia te puede robar el tiempo de oración. Oiga esto. Él está diciendo: Timoteo, ten cuenta, porque la llamada ciencia te está robando el tiempo de la oración. Estás metido en Facebook, en Instagram y en TikTok. Te está quitando el tiempo de la oración. Pablo le dice a Timoteo: la llamada ciencia te está robando el tiempo del estudio de la palabra. La llamada ciencia te está quitando la comunión con Dios, Timoteo. Ten cuidado si te la quita, Timoteo. Te digo esto porque cuando el cristiano no ora ni estudia la palabra, se convierte en carne fresca para Satanás. El cristiano que no ora se muere. El cristiano que no estudia la palabra de Dios también se muere. Entonces ahora yo entiendo por qué Nabot no quiso entregarle la heredad de sus padres a Acab, al rey Acab. Dice el verso 3 de Primera de Reyes capítulo 21: y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. El vocabulario del creyente tiene que ser como el de Nabot: guárdame Jehová de contaminarme con el mundo. El vocabulario del creyente tiene que ser: guárdame Jehová de yo darle la espalda al Señor Jesucristo. Nabot no solamente guardaba la heredad, sino el contenido de la heredad, la esencia de esa heredad. ¿Qué era la esencia de la heredad de Nabot? ¿Cuál era? ¿Cuál era la esencia que él cuidaba celosamente de esa heredad? ¿Cuál era la esencia? De esa misma manera, por cuidar esa esencia, así como mataron a Nabot, mataron a Esteban. Búscalo en Hechos capítulo 5, 6 por ahí. Buscaron 2 testigos para que dijeran que él estaba difamando de Moisés. Y Jezabel hizo lo mismo con Nabot. Buscó 2 testigos para que dijera que estaba difamando, y lo mataron a pedrada a los dos. Y por eso era que él celaba esta esencia. ¿Cuál era la esencia? ¿Le digo cuál es?
Vamos a Juan 15. Y vamos a leerlo todo con cuidado. Y usted verá la esencia que Nabot cuidaba. Juan 15, capítulo 1. El Evangelio de Juan. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera, y vuestro padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitarás. Él dice: mi padre es el labrador. Escuche bien, entienda lo que le estoy diciendo. Soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Jesucristo es la vid. ¿Y el labrador quién es? Su padre. El labrador. Los pámpanos, ¿quiénes son? Ok, vamos bien hasta ahí. Los pámpanos que en mí no lleva fruto, yo lo quitaré, lo quitará. Y todo aquel que lleve frutos, lo limpiará para que lleve. Ok, ¿y qué era lo que Nabot cuidaba? La viña. ¿Y qué es lo que es la viña? Un huerto, una viña, una siembra de uvas. Entonces, ya vosotros estáis limpios por la palabra, dice el verso 3. Y dice el verso 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. O sea, el pámpano que somos nosotros no podemos llevar fruto si no permanecemos conectados a Cristo. O sea que para nosotros llevar fruto tenemos que estar conectados a Él. Sin mí, oiga lo que dice el 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora dice el verso 5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará fruto, porque separado de mí nada poder hacer. Ahora bien, me está diciendo que si yo llevo fruto, los frutos es los frutos que representa las uvas, literalmente. Si yo llevo muchos frutos, no me está hablando de otro árbol, no me está hablando que él es la vid de una mata de guayaba, no me está hablando que es de una mata de mango, me está hablando de una vid que lo que produce es uva. Entonces, la vid, los frutos de la vid son uvas. Ok, son uvas. Y me está diciendo que si yo llevo frutos, yo llevo uvas, frutos, me limpiará. Entonces, esos frutos van a crecer en mi vida. O sea, yo voy a llevar más fruto, voy a estar más frondoso. Mientras yo me busco del Señor y lo busco y siempre estoy en su presencia, obedeciendo su palabra, Él me va a limpiar y voy a llevar más fruto. Me está hablando que Él es la vid y vosotros somos los pámpanos. O sea, ¿qué tipo de fruto produce la vid? Uvas, ¿verdad que sí? Entonces, la uva, lo que es procesado en mi vida, no soy yo, sino los frutos que yo llevo. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. ¿Qué es lo que hacen cómo se convierte la uva en vino? ¿Qué tiene que, a quién hay que procesar? ¿A la vid o a los frutos? Son los frutos que hay que procesarlos. Entonces, cuando usted comienza en el lagar a machacarlo, cuando tú estás pasando pruebas, tú estás siendo machacado así como la fruta. Cuando tú estás siendo machacado, los frutos tuyos son los que están siendo procesados. Los frutos que tú llevas son los que están siendo procesados. Entonces, después que tú eres procesado, tú te vas a convertir en vino, en el mejor vino. Entonces, cuando tú te conviertes, ¿qué fue lo que Cristo hizo en el primer milagro? ¿Qué fue lo que convirtió? El agua en vino, ¿verdad que sí? Entonces, las uvas son procesadas, así como los frutos tuyos espirituales son procesados. Son procesados en el lagar y se convierten en el vino. Entonces, cuando tú eres procesado, tú te vas a convertir en un portador de la sangre de Cristo. Eso es lo que pasa, que tú te conviertes en un portador de la sangre de Cristo. El
Primero tiene que ser procesado para ser procesado para ser portador de la sangre de Cristo. ¿Cuál fue el primer milagro de Cristo? En la boda de Caná, convertir el agua en vino. Entonces, ¿qué representa el vino en la Santa Cena? La sangre de Cristo. ¿Qué representa el vino en la Santa Cena? La sangre de Cristo. Esto significa que los frutos que usted lleva tienen que ser procesados. Entonces, en mi vida, lo que he procesado son los frutos para convertirlo en el mejor vino. Gloria a Dios. Entonces me está dejando saber que yo me voy a convertir en un portador de la sangre de Cristo. Me está dejando saber que dentro de mí está la esencia que Nabot quería guardar. La heredad que tú tienes dentro de ti, hay una viña y esa viña es Cristo. Entonces, los frutos que tú vas a llevar un día van a ser procesados. Entonces tú te vas a comenzar. Cada vez que tú estás produciendo la sangre de Cristo, hermano. Tú estás produciendo literalmente, y te conviertes en un portador de ella. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Cuando tú te conviertes en un portador de la sangre de Cristo, los demonios no pueden resistirte. Cuando tú te conviertes en un portador de la sangre de Cristo, no importa lo que acontezca en tu vida. El enemigo, cuando ofrece, quiere ofrecerte para acercarte en un huerto. Pero en Cristo Jesús, tú eres como la viña, tú eres libre. Tú eres libre. Tú eres libre, hermano. Tú eres libre, pero el enemigo lo que quiere ofrecerte para quitarte la heredad que Dios te ha dado. Entonces, él encarcelarte en un huerto. Hay una diferencia muy grande entre el huerto y entre el viñedo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces ya podemos entender por qué era que acá quería la viña de Nabot. Él quería encarcelar a Nabot. Él quería que se dejara de producir aquello por lo cual Nabot luchó. Y ya casi para terminar, en primera de Colosenses, que no tiene primera ni segunda, Colosenses capítulo 1, verso 13 al 14, dice así la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, 13, 14, el cual nos ha librado de toda potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestro pecado. Cuando tú te conviertes en un portador de la sangre a través del Espíritu Santo, eres trasladado de las tinieblas a tu luz admirable. Pero eso no es todo. Lo que está dentro de ti tiene la capacidad a través del Espíritu Santo hablarle a una persona y trasladarlo de la tiniebla a su luz admirable, porque lo único que lo hace es la porción de sangre que tú tienes dentro de tu corazón. Eso lo produce cuando tú eres procesado. Y esos frutos en ti, dentro de ti, producen el mejor vino. Pónganse de pie. Si Cristo está dentro de ti, todos los recursos que tú necesitas, está dentro de tu corazón. La esencia de la viña es Cristo Jesús. Y es la heredad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que es la vida eterna. Y tenemos que cuidarla, aún hasta con la muerte, como lo hizo Nabot. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Concéntrese en la oración, hermano. Oremos. Gracias, Señor, te damos, porque tú eres grande y poderoso. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú le hablaste a este pueblo. Gracias, Señor, porque tú has traído la palabra y has confrontado a este pueblo. Gracias, Padre Celestial, porque tú también, a pesar, lo has bendecido con tu palabra, Dios mío. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesucristo que tú traigas sanidad, liberación a este pueblo. Que aquellos que están sanos, enfermos, que sean sanos. Aquellos que están, Padre Celestial, en pecado, tú lo libres. Tú rompa las cadenas del pecado, Señor.
Oh Dios mío, Padre Celestial, yo te pido que en el nombre poderoso de Jesucristo tú hagas un milagro, Señor, en aquellas vidas que están pidiendo, Padre, con toda humildad, delante de tu presencia. Oh Dios mío, su milagro. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú hagas conforme a la voluntad, Padre Celestial, que está dentro de tu corazón. Concédelo los deseos de su corazón. Y te pido en el nombre de Jesús, Padre Celestial, que cada uno de ellos no salga igual, Señor, como vino, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a despedir inmediatamente. Señor, nos despedimos de este lugar. Te damos la gracia, Señor, porque tú has permitido que se predique tu palabra sin adulteración. Se ha predicado tu palabra. Gracias porque me ha dado la oportunidad y el privilegio de predicar esta palabra, Señor, porque es el honor más grande que un ser humano, que un siervo puede tener. Gracias por predicar el evangelio. Como dijo el apóstol Pablo, ay de mí si no predicare este evangelio. Salimos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia. Llévanos en paz y en armonía, así como el Padre y el Hijo son uno. Seamos nosotros contigo, en el nombre poderoso de Jesús. Y su pueblo dice, denle un fuerte aplauso al Señor.